y ya está con nosotros don José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, este lunes comenzamos bien. Bien enredado. No, bien. Llega Guadalupe Castillero. Ah, bueno, eso sí. Y nos mira y dice el siguiente piropo. Oh, No había salido el sol para mí porque no los había visto. contrario. ¿Qué le parece? Profundo eso? la niña. ¿Ah? No solamente hermosa, sino Sí, que sí. dice Rack, eso me llega a mí hasta el otro año. Hasta el próximo amanecer. Gracias, Lupe, por pensar tan bonito. Oiga, ahora que usted estaba hablando de dos cosas. Una, de Remón, ni millones ni limosna, porque el tratado no lo firmó él. No, él murió antes que se firmase. Eso lo firmó Ricardo Arias. Ricardo no. Arias Espinosa. Arias Espinosa. Dicky Arias. Dicky Arias. Y el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, fíjese que contrasta mucho con algo que me enviaron hace unos minutos. El representante, te voy a hacer una traducción aquí. Un representante de la Cámara de los Estados Unidos dice que hoy va a presentar, cuando Steve Cohen va a presentar una demanda para impeachment, de llamar a juicio al presidente Trump, porque dice que no tiene ninguna otra opción, porque la posición del presidente frente al racismo, al permitir el racismo, la persecución contra los afroamericanos y los judíos, por no condenar duramente al Ku Klux Klan y al fascismo. Él representa, las minorías, entre ellas la judía. La judía. Fíjese los Estados Unidos dónde está. Y ahora le cuento un poquito más sobre eso. Esto lo acabo de recibir, está en vivo en las redes sociales, este representante Cohen, anunciando que tan pronto recombine la Cámara de Representantes va a presentar una moción de impeachment al presidente Donald Trump. Bueno, hoy volviendo aquí al país, usted sabe que hoy es el Día del Ganadero. Mi saludo felicidades. Y mi solidaridad con esos hombres y mujeres que día a día a lo largo de nuestro territorio, amaneciendo el país, llueva, trueno, relampaguee, están ahí en su finca, cuidando sus animales, produciendo carne y leche para este país. Para ellos nuestro aprecio y pasando grandes dificultades en un momento en que el sector agropecuario pasa por una situación bien crítica. Habrá que diseñar políticas para eso. De manera que ánimo, hoy un día especial para el campo nuestro, Día de los Ganaderos de nuestro país. Oiga, Fernando, nosotros vivimos de tumbo en tumbo en el mundo, ¿no? Pero ahora le tocó a Guatemala. ¿Se acuerda que Guatemala tuvo la grata idea de coger presidente a un periodista que hacía papel de cómico? Y esta tragicomedia está en desarrollo. Al presidente Jimmy Morales están en el proceso de darle un golpe. Fíjense lo que pasó. Él ordena, por mandato constitucional, la salida del señor Velázquez. De la CICIC. Iván Velázquez, que es de la Comisión Interamericana contra la Impunidad, que es casi como un procónsul. Porque esto no lo tienen en los países desarrollados. En los Estados Unidos no hay nombran una comisión interamericana para ver la corrupción de los Estados Unidos, ni la impunidad. Eso no lo imponen a nosotros. Entonces este señor ordena que lo expulse. Pero esto va a la Corte Constitucional en Guatemala, y la Corte Constitucional dice, se queda. Opa. Pero la fiscal general, Telma Aldana, dice que si él se iba, ella renuncia, pero ella metió una moción para quitarle la inmunidad al señor presidente de Guatemala, para investigarlo, y adivine por qué. Por el financiamiento ilícito en la campaña electoral. Ojo con esto lo que le estoy diciendo. Por el financiamiento ilícito en la campaña electoral que él ganó, ampliamente. Sí, ¿no? Segunda vuelta. ¿Y recuerda usted cuál era el eslogan de campaña del señor Morales? ¿Ah? Ni corrupto ni ladrón. Lo están jugando por corrupto y por ladrón. Y es por eso que lo sacó, ¿no? Y en medio de esto renuncia la señora ministra de Relaciones, ministro de Relaciones Exteriores, y él nombra
como nueva ministra de Relaciones Exteriores a Sandra Hobel, que además está siendo juzgada por adopción ilegal. Mire cómo está Guatemala, que escogió la decisión de un independiente, periodista y cómico, cayendo en una tragicomedia de una democracia secuestrada por el crimen organizado y por el narcotráfico. Recuerde que ese es el triángulo del norte, Guatemala, Salvador y Honduras. Es el escenario donde se mueven los carteles de México. ¿Ah? ¿Qué le parece lo que está pasando en Guatemala? Y añádale esto, que el presidente Trump dijo que el muro en México era tan importante porque México era un país de criminales. Dale. Mire usted lo que está pasando en el mundo y nosotros mirando. Ahora, en los Estados Unidos, el huracán Harley que acaba de pasar, les mandé por ahí en mi correo, en mi redes, Twitter, un interesante de todas las cosas trágicas que pasaron, un patrulla escoltando una movilización masiva, adivina de qué, de reses en Texas, por toda la carretera, decenas de animales moviéndose por la carretera, llevándolos a lugares más altos, porque si no hubieran muerto ahogados. Texas ha sufrido duro. El presidente Trump, cuando comenzó esto el viernes, les dijo, good luck. Es una expresión muy poco digna de un presidente. Si Texas va a ser sometido a una situación como esta, hombre, lo primero que debió decir, mi solidaridad, estamos pendientes. Fue tan grande el error que cuando llegó a Camp Davis manda un tuit diciendo que estaría al frente. Bueno, mañana estará el presidente allá después que... Y ahora que le da el perdón al sheriff racista. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos, que obligó al secretario de Estado, Rex Tillerson, ese es uno de los próximos que se va a ir, decir que lo que dice el presidente Trump lo dice a título personal. Nunca había escuchado a un secretario de Estado de los Estados Unidos decir esto. Ahora, nunca en los Estados Unidos había un secretario de Estado tan independiente como Rex Tillerson. Y dice que los Estados Unidos no es un país para el racismo ni para el odio, que es un país lleno de migrantes que cree en la paz y que está en contra del racismo. Y que debe interpretarse lo que dice el señor Trump como una expresión personal de él y no del presidente de los Estados Unidos. Ahora, coja ese trompo en la uña. ¿Cómo diferenciar que el presidente de los Estados Unidos desde podios oficiales adopta esta posición y nosotros tenemos que pensar que es personal? Que es personal. No, señor Tillerson. Eso no funciona así. Es peligroso lo que está pasando. Yo admiro a la posición del secretario de Estado, que también la hizo el secretario de Defensa, el general Martin, que también se opuso a esto. Y el Comando Conjunto de los Estados Unidos expresó públicamente que en el ejército de los Estados Unidos no hay cabida para el racismo. Señalando con mucha claridad, porque además los Estados Unidos, la Fuerza Armada de los Estados Unidos es parte de la policromía racial de ese país. Es más, fue la primera institución gubernamental que aceptó negros y blancos, pues, peleando después de la Segunda Guerra Mundial. Y observe la política del presidente Trump para Venezuela. Ya le conté lo de México. En Venezuela, ¿qué hizo? Sanciones contra el gobierno de Venezuela para hacerle más difícil la vida financiera. Pero nada tocó el petróleo. El petróleo lo siguen importando. ¿Así? Y dicen a renglón seguido, no vamos a invadir. O sea, vamos a quebrarlo primero y después compramos barato. Miren lo que está pasando en Venezuela, mientras la oposición y los chavistas no se pongan de acuerdo para enderezar el entuerto que está pasando allá, lo que van a quedar es víctimas de las transnacionales, ¿así? Y van a quedar como un protectorado más del mundo global. Es lo que las sanciones significaron. Pero volviendo al plano nacional, quisiera señalar varias cosas. Hay dos noticias que van a acaparar, para mí, la situación informativa de esta semana. Uno, sin duda alguna, lo que el 31 de agosto, este jueves, decida, y ya va a decidir, porque ya lo anunció el juez, a menos que posponga la audiencia, porque eso es una posibilidad, una potestad que tiene el juez, pero está fijada para el 31 ya la audiencia final, en donde el juez va a definir el fondo del problema. ¿Qué es el fondo del problema? Si es válida o no el proceso de extradición. Eso va a ser la noticia. No voy a especular sobre lo que va a hacer el juez,
pero vamos a hablarle sobre las consecuencias de eso a partir de los próximos días. Y el jueves le daremos una cobertura a esto. Y la otra es el juego de Panamá con México. Con México. Que ya los mexicanos están diciendo que ellos van a hacer un paseo con nosotros. Pero todo eso va a ser las noticias de esta semana y no hay duda de que el problema de la inseguridad y las lluvias también estarán presentes con nosotros. En el marco de esto, Fernando, se produce este viernes el anuncio presidencial tras la renuncia de Manuel Domínguez de la Secretaría de Comunicaciones del Estado. La decisión del presidente de Varela de dividir la función de comunicación de la política institucional de su gobierno en dos. Una, la creación de un vocero presidencial que caería en la figura de Jorge González, que actualmente es el secretario de Metas y a su vez sería el vocero gubernamental. Parece que es el hombre que más le entusiasma al presidente, que explica de acuerdo a su criterio los avances de su gobierno. Y el otro sería Carlos Estrada. Estrada, un periodista, veterano periodista, que ocuparía la Secretaría de Comunicaciones. De ello quiero comentar varias cosas. Primero, creo que Manuel Domínguez, que nosotros lo conocemos, tú lo conoces, es un muchacho profesional, con mucho conocimiento del tema de comunicaciones, pero independiente que usted ponga el genio más grande de allí, si el jefe mayor, el dueño de la tienda, no entiende la comunicación política, es por gusto. Y entiendo que parte de este problema es y entiendo la movida del presidente como una acción táctica para hacer un ajuste en su estrategia de comunicación de cara al próximo torneo electoral. No tengo la menor duda de eso. Pero habrá cambios en la medida en que el presidente cambie. Si el presidente de la República no cambia su manera de enfocar el problema de comunicaciones, es por gusto. Tener yes man o tener gente que solo haga lo que uno piensa, no funciona. El tema de comunicaciones tiene que ser personas que tengan la capacidad de decirle al presidente, por ahí no es la cosa. Por esto no puede hacerse así. Y si hay un cambio en la actitud del presidente, debe haber un cambio en la política de comunicaciones. Y aquí viene el primer error que yo veo. En nuestro país no se ha consolidado la figura del vocero. No hay. Nosotros no estamos acostumbrados a que una persona hable por el ministro ni por el presidente. Nosotros queremos hablar con el dueño del circo. Sí. Aquí no hay vocero. No hay santos válidos. No. Directamente a él. Vamos a hablar con el ministro o vamos a hablar con el presidente. Aquí todas las manifestaciones terminan a que venga el ministro, que venga el alcalde o que venga el presidente. Nadie quiere hablar con ningún vocero. Sí. O sea, no es una figura que tiene esa simpatía porque lo dijo. A lo mejor dice una cosa y mañana el presidente los desmiente. Fíjese que ni en los Estados Unidos ya la vocería, cuando usted va a la Casa Blanca, usted antes veía ahí se decía oficialmente lo que iba a pasar. Bueno, en los Estados Unidos, durante la administración Trump, de los 200 y tantos días que tiene, lo que dicen los voceros presidenciales en la Casa Blanca, al día siguiente se desmentió por el presidente. De manera, en Panamá no hay la cultura del vocero presidencial, como tampoco hay la cultura de que el presidente dé ruedas de prensa periódicas. El presidente en cualquier lado declara lo que le da la gana. Sí. Así que eso no es una figura que va a resolver el problema. El problema central es si el director de comunicaciones tiene la libertad de poder hablar con todos los medios, les guste o no les guste a ellos. Y que entiendan que el papel de los medios de comunicación en un proceso democrático y particularmente en donde un gobierno es tan centralista de las decisiones, tiene que ser crítico, porque los medios no son las relaciones públicas del gobierno, y que además no es relaciones públicas lo que necesita el gobierno. Lo que necesita el gobierno es una política de comunicación, es decir, necesita estar en la televisión, en la radio, explicando y orientando al país. Ahora yo le pregunto a usted que es periodista, ¿usted ve a los ministros en eso? Nada. Yo no veo a los ministros en esa actitud de creerse lo que deben ser. La rendición de cuentas es, dentro de la democracia, la parte más importante y fundamental del intercambio. Y hay comunicación cuando la gente tiene la capacidad de llegar al gobierno con sus puntos de vista. Por ejemplo, si yo hubiera sido el jefe de comunicación del gobierno, yo no le hubiera permitido al presidente que saliera en televisión diciendo que los índices que ha bajado los índices
de criminalidad y que ha logrado que en Panamá la seguridad sea mejor ahora. Yo no le hubiera permitido que hiciera eso hasta que una política de comunicación masiva ha llegado a la población para demostrar que eso es así. ¿Por qué? Porque la población no trabaja con los hechos objetivos. La población trabaja con la percepción. ¿Y cuál es la percepción del país? ¿Positiva o negativa con respecto a la seguridad? Negativa. ¿Por qué? Porque no es el crimen la principal preocupación del ciudadano. Es el robo. El robo, la violencia familiar, el robo armado, la violación, ¿no es así? Los tranques, para la gente, los tranques, que no está la policía cuando el tranque se forma. Eso es seguridad. Entonces, cuando yo tenga una operación andando en eso, entonces yo pongo al presidente a hablar de eso. Pero ¿qué pasa con lo que dijo el presidente? Entonces vienen los memes, viene ese proceso de negación del hecho objetivo. Yo no dudo que el presidente en sus estadísticas tenga razón, pero no es la verdad objetiva la que se está imponiendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el secretario de prensa? Hombre, tiene que resolver el problema de la percepción. ¿Cómo se resuelve el problema de la percepción? Cuando todo el gobierno en pleno está hablando de lo mismo. Pero este es un gobierno que no habla. Los ministros no hablan. Aquí el que habla es el presidente. Porque el presidente es el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, el ministro del MIDA, el ministro de todo. Yo no veo al ministro del MIDA o el ministro de Salud que tiene tantas cosas que decir. Tiene que estar en los medios. No un día sí y 10 días después no. Okay. Es todos los días de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más importantes que se debaten en este momento? Transporte. ¿Dónde está el director de la ATT? Nosotros necesitamos un ministerio del transporte. Un país que vive del transporte no tiene un ministerio del transporte. Hay 7 u 8 instituciones, cada uno manga por hombro. Transporte. ¿Dónde está el IDAN? ¿Dónde está la Autoridad de los Servicios Públicos? Mire todas las quejas que hay con electricidad, cuentas telefónicas, cables, internet. ¿Dónde está? El Ministerio de Salud es otra institución que está cerca de la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está el Ministerio del MIDA? Hoy es el Día del Ganadero. ¿Cuántas actividades, cuántas visitas el presidente ya tiene organizadas con los diferentes sectores ganaderos de este país? ¿Cuántas fincas va a visitar de alta tecnología y cuántas de baja tecnología para darse cuenta de las diferencias? Hoy, el presidente. Los problemas del tranque. Los problemas de orientación política. Pero si el gobierno no hace esos ajustes y no cambia su línea de confrontación permanente de a través de los procesos judiciales hacer persecuciones políticas, estamos muertos. Yo le voy a poner un ejemplo. Fíjate, Fernando, aquí tengo conmigo este documento que ustedes ven aquí. A ver, maestro, ayúdame aquí. ¿Sabe qué es esto? Este es el informe de auditoría del caso por el cual Fran de Lima está nuevamente detenido. Este caso. Y como ustedes ven aquí, no solamente tengo todas las declaraciones, me lo leí completo. Bien. Además le voy a decir lo siguiente. Por este caso, fíjense lo que estoy bien preciso, por este caso, no existe ninguna razón jurídica por la que Fran de Lima debió ser detenido. Ninguna. Porque primero, en su declaración indagatoria, él explica al fiscal que esta decisión no fue una decisión de él, fue una decisión de la Junta Directiva. Lo que se decía era que él había pasado por encima de la Junta Directiva. Sin embargo, él pasó esto por la Junta Directiva. Y en este informe de auditoría, mal hecho por cierto, como últimamente todos, no hay ninguna evidencia que señale el delito. Ningún delito. Entonces, sé que incluso los miembros de la Junta Directiva actual están preocupados por esto que está pasando. Estas cosas que están ocurriendo. Después pueden decir, no, lo que pasa es que hay otro caso. Yo estoy hablando de este caso. No existe ninguna razón jurídica que justifique la detención de Fran de Lima. Porque no hay caso. En este caso de Tocumen. Entonces, mientras estos hechos estén ocurriendo, esta percepción que hay en la ciudadanía no se va a resolver. Entonces, ¿por qué le traigo todo esto? Ahora unámoslo todo. Sin una adecuada política de comunicación, que el país sienta que hay explicaciones sobre las cosas que le preocupan. Yo no sé si ustedes saben
los problemas que hay hoy en ir para el oeste. Hoy es más agudo por los problemas que está pasando en el Centenario. Váyase usted ahora por el Puente de las Américas a las 3:30 de la tarde e intente salir. O si usted piensa ir de fin de semana y váyase viernes o cualquier día. Eso es un tranque infernal. Los fines de semana no hay nadie. Pero váyase usted a Raiján y la ola de robos, váyase usted a las playas y la cantidad de gente que le están robando, lo están mudando. Esos son los problemas que la gente quiere saber. Que Fran de Lima esté o no preso, fíjese que le digo, es incorrecto lo que hicieron, pero darle esta prioridad y no darle prioridad a los que han sido robados. Entonces cuando hablamos de que ha bajado la criminalidad, la gente se ve, ¿cuál criminalidad? Entonces, el tranque, Arraiján y Chorrera, dos urbes con cantidad de problemas. ¿Cuántos ministros están yendo allá? A ver, ¿cuántos amanecen allá? Yo si fuera el presidente de la República pusiera a todos mis ministros a salir a las 3 de la tarde en sus carros particulares a las 4:30 para ir y regresar a Arraiján y a Chorrera y a estar aquí para un gabinete a las 6 de la tarde. Que salgan a las 4 para que regresen a las 6. No llegan. No, ¿es por qué? Porque todo el tráfico está cerrado para allá y usted no puede entrar a la ciudad. Y por el Centenario tiene que dar un vueltón. A ver, para que practiquen. Y mandaría a mi ministro de Seguridad, de Familia, a pasar una noche, a dormir una noche en Arraiján. En la casa de cualquier persona. Para que vea el problema del agua. O cuando llueve, cómo salen. Nada más. No es que no se estén haciendo inversiones, no. Es que no hay políticas que acerquen al gobierno a los gobernados. Y por eso las autoridades locales y por eso los diputados se convierten en los hombres que tienen que resolver el pan diario. Porque los ministros, como no van a votaciones, pero tienen una especie de reyesuelos y reinas, ¿no sé? Que no tienen contacto con la comunidad. Es más, los ministros de Estado no le hacen caso ni a los diputados panameñistas, hombre, para ser más claro. Que no lo conocen tampoco. Pero en los Estados Unidos, el senador de Kentucky, aunque tú no lo conozcas, coge el teléfono y habla con Tillerson y le contesta de una vez. Aquí un diputado de panameñista llama al ministro que sea y la secretaria lo plancha. Para que vean, mientras estas cosas no se resuelvan, ¿cuántas veces el presidente de la República se reúne con su estructura política para discutir todas estas cosas? Yo pregunto, ¿cuántas veces el secretario de prensa del gobierno del presidente de Varela se ha reunido con los medios? Nunca. Así, en abierta discusión para conocer de nosotros nuestros puntos de vista. Nosotros tenemos más información que ustedes. Porque como nosotros no tenemos horario, la gente va y te para y te dice, usted sabe tal cosa y te manda tal clase de información. Nosotros no usamos ni el 1% de la información que llega a nuestras manos, porque no tenemos tiempo. Entonces, no va a haber cambio si no hay un cambio en la política, en la cabeza. Sí, no que cambie la cabeza, sino que cambie la concepción de la cabeza de entender que los medios necesitan al gobierno, pero el gobierno necesita a los medios. El ministro o ministra o director de entidad autónoma o directora de entidad autónoma que no está en los medios, no está trabajando. Así es la vida moderna. Usted puede matarse 24 horas, 7 días a la semana, pero si usted no lo explica, ¿quién sabe? Por ejemplo, ¿dónde está la Secretaría de Ambiente? El ministro de Ambiente. Ministro. ¿Usted se acuerda de él? ¿Se acuerdan del ministro de Ambiente? ¿Han oído hablar de él? ¿Ha ido a algún lado? ¿Qué se ha hecho el ministro de la Familia? ¿Usted no oído hablar de él? Desapareció. No, tan pecho a tierra. El ministro, el ministro del MIDA sale por allí, pero no resuelve. Por ejemplo, nuestra ministra de Relaciones Exteriores está hoy en Corea del Sur. ¿Usted sabía? Y en Japón. En Corea del Sur. No sé si vamos a darle solidaridad a Corea del Sur frente a Corea del Norte y nos vamos a declarar enemigos de Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene cohetes. O sea, cosas como esa tienen que venir cambiando. Claro que el gobierno ha hecho cosas buenas. Sí, claro, todos los gobiernos hacen cosas buenas y cosas malas. Pero este gobierno, Fernando, y tú lo sabes mejor que yo, no comunica nada. Nada.
porque los ministros no existen. No existen los ministros. Al presidente le dan palo, plomo todos los días de Dios. No hay un ministro que salga a defenderlo. Yo por lo menos hubiera cambiado a los ministros para tener mejores voceros. Pero el problema es quién. Siempre hay gente, sí, bueno. Siempre hay gente. Lo que hay que tener línea. Y hay otra cosa importante que le quería hablar. El Tribunal Electoral ya decidió por fin, gracias a la conversación que estuvo Humberto. La Dirección de Cambio Democrático estuvo José Raúl Molino y estuvo Rómulo Rux, resolvió una cosa que da tranquilidad, que es el financiamiento para las elecciones internas de Cambio Democrático, que serán efectivamente el 15 de octubre. Le vamos a dar una cobertura completa a lo que pase allí, porque va a ser importante lo que pase allí, sobre todo porque lo que pase el jueves va a tener influencia en lo que va a pasar ese día del 15 de octubre. Y felicito al Tribunal Electoral por, en armonía, resolver el problema. Creo que así es que son las cosas. Cuando las cosas se resuelven en armonía, aunque haya discrepancias, la democracia se fortalece. El problema es que queramos creer que nosotros tenemos la verdad. No. Yo me encargo de darle a usted los hechos fácticos, la verdad. Usted tome sus decisiones. De manera que vamos a tener una semana muy movida, Fernando. Comenzamos bien con el piropo de Lupe. Nos llenó el tanque de gasolina. Pero vamos a pasar horas difíciles. Y sobre todo tenga mucho cuidado. Las lluvias van a continuar. El suelo está altamente empantanado, hay mucha agua retenida. Cualquier cosa va a crear una inundación. No esté tirando desperdicios. Y vamos a tener una agenda legislativa hasta bastante dura estas semanas, de manera que va a haber muchas cosas que contarle a lo largo de esta semana. Así es.